Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro con la palabra, con el verbo hecho carne. En el Evangelio de hoy, Marcos 4, 26 a 34, de este 11º domingo ordinario, Jesús nos regala dos parábolas. Una del grano que crece por sí mismo y otra de la semilla de mostaza. Comienza diciendo Jesús: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en la tierra. Para Jesús, el reino de Dios es una forma de vivir lo divino en la tierra. Jesús vivió desarrollándose a sí mismo al máximo. Desarrolló su propio potencial realizando todas las semillas que el Padre había plantado en él, que florecieron, brotaron y dieron fruto. Y luego las compartió con la gente. Así que el reino de Dios, en primer lugar, es vivir en armonía con uno mismo, escuchando las propias necesidades. No traicionar las propias voces interiores, siguiendo el propio llamado y misión, convirtiéndose así en lo mejor y lo más posible de uno mismo. Y luego, en segundo lugar, compartir la plenitud que uno es con los demás. Una mujer cayó enferma, pero gracias a la enfermedad descubrió que no vivía en armonía consigo misma. Antes, para no defraudar a nadie, ella siempre complacía a todos. Incluso decía sí cuando se trataba de decir no. La enfermedad le ayudó a verse de modo profundo. No solo se ha recuperado, sino que se ha convertido en una referencia para muchas personas que se encontraban en situación parecida como ella anteriormente. Otra mujer estaba muy indecisa entre dos trabajos. Un trabajo seguro en el sector público, donde se sentía segura, tranquila y bien pagada, pero que no le ayudaba nada en el desarrollo espiritual. El otro trabajo tenía que ver con la educación. De hecho, siempre quería ser una profesora. Sin embargo, eligió el primer trabajo. Y tenían que pasar muchos años para que volviera a reflexionar sobre lo que realmente le gusta. Y entonces, al tener casi 50 años, se decidió a cambiar de trabajo, optando por lo que siempre le apasionaba. Al inicio fue difícil, pero al final valió la pena porque comenzó a hacer lo que la llenaba y le hacía crecer. Hoy en día acostumbra decir: nunca traiciones tu corazón, aunque tengas que ir contra la corriente. Tu corazón es tuyo y depende de ti escucharlo. No dejes que se muera de miedo. Dice luego Jesús en el Evangelio que un hombre echó el grano en la tierra. Ese hombre es cada uno que quiere vivir de verdad, dándose cuenta de lo que es, de su misión, de sus voces interiores y sembrando lo que es a los demás. Llega un día en que has de preguntarte: ¿cómo quiero vivir mi vida a partir de hoy? Y no necesitas buscar las respuestas. Ellas aparecerán por sí mismas. Solo te dejas llevar por la vida. Lo que significa que no le das una dirección concreta a tu vida, sino que dejas que la dirección te den los eventos de la vida. Llega un día en que has de decirte a ti:
quiero vivir así. Pero al mismo tiempo sentirte relajado, tranquila, sin perder tu propio ser. El problema es que si no te conoces, no sabrás lo que quieres. La semilla no se desarrollará en ti. Si dices, quiero vivir así, has de estar dispuesto a vivir así. Entonces serás como ese hombre del Evangelio. Entonces decidirás amarte a ti mismo y dejar que tu semilla florezca. Llega un día en que has de decir sí a la vida, sea lo que sea que eso implique. Se trata de un sí sin justificaciones, sin peros, sin buscar excusas. Entonces nacerás de nuevo. La mayoría de las personas nunca nace espiritualmente porque continúa viviendo en direcciones que otros han decidido y establecido para ellas. No sienten la propia semilla dentro de ellas. Y la semilla en esta expresión de Jesús es el reino de Dios, el camino divino de vida en la tierra. Dice luego Jesús, no importa que el hombre esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, el grano germina y crece, sin que él sepa cómo. Estar dormido o despierto significa aquí decir sí a ti. Este sí es el reino de Dios. Entonces las cosas son hechas por ti mismo, por ti misma. Es decir, las cosas suceden naturalmente, espontáneamente. Si dices sí al reino de Dios, si dices sí a ti y a Dios, entonces cuando alguien te pide que hagas algo que tú no quieres, de modo espontáneo, natural, dirás, gracias, pero esto no es para mí. Sin embargo, si algo hace vibrar tu alma, espontáneamente le dirás, sí, lo haré, ya que es algo tuyo. Si algo está en sintonía con tus sentimientos, le dirás sí, incluso si puede ser difícil para ti, o si hay otra gente en contra tuya. En cambio, si algo te indigna, dirás, no lo hago, aunque todo el mundo lo haga. Dice después Jesús, la tierra da fruto por sí misma, primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Tallo, espiga, grano completo representan el proceso de crecimiento, de la maduración. Hablando de ti, al inicio no te das cuenta de muchas cosas esenciales para ti, pero con el tiempo te vuelves diferente, te conviertes en lo que has de ser. Todo sucede espontáneamente y gradualmente, no de una sola vez, no en un instante. No es como un celular o una computadora. En un momento estás conectado y en un instante sucede lo que quieres. En el mundo del crecimiento espiritual, las cosas necesitan tiempo para madurar y crecer. Si entras en ese proceso, un día te encontrarás contigo mismo y percibirás lo más profundo de ti, lo que eres en realidad. Así que un día te encontrarás en tu propio camino, feliz y alegre. Así que sé fiel a lo que es importante para ti y nunca te decepcionarás.
Y dice Jesús, cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la hoz, porque ha llegado la cosecha. Se usa el verbo griego paradidomi, que quiere decir entregar, entregarse, darse. La traducción literal sería entonces, cuando se entrega el fruto, o cuando el fruto es entregado. Este mismo verbo es usado en Marcos 14:41 para indicar la entrega libre de Jesús a sus perseguidores. Llega un momento en que el fruto está maduro, es decir, lleno. Ha alcanzado la plenitud, se ha convertido en lo que estaba destinado a ser. Y entonces está listo para ser entregado. Es decir, está listo para entregarse a sí mismo. Esto es lo que hizo Jesús cuando nos dio su cuerpo como pan. O sea, se nos dio a sí mismo. El problema sucede cuando no tienes nada para dar. Pero en realidad, ¿qué podrás dar si solo tienes rencores, juicios, patrones rígidos, frialdad, rechazo? ¿Qué podrás dar a los demás? Ahora bien, la cosecha es la imagen de la fiesta, de la alegría, así como lo dice el Salmo 126:6. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre canciones. Aunque iban llorando cuando llevaban la semilla, regresan alegres, trayendo la cosecha. Las personas alegres y felices son una bendición para el mundo. Las personas que han luchado con lágrimas contra sus propios monstruos internos son una bendición para el mundo. Las personas llenas de vitalidad, alegría y valentía son los verdaderos modelos de este mundo. ¿Y qué nos dice esta parábola? Esencialmente una cosa: no controles. A menudo en su viaje interior la gente dice, pero ¿hasta dónde llegaré? ¿Será que estoy creciendo? ¿Por qué aún no he llegado? A menudo las personas quieren signos y señales de su crecimiento, quieren medir su evolución. Pero Jesús dice, solo di sí a la vida y duerme tranquilo. Así que toma un camino que sientes que te dicta el corazón, tu intuición, pues si te dejas controlar por tu mente o por los otros, fácilmente te podrás desviar del camino. La vida es así. Si tomas un camino en lugar de otro, la diferencia al principio será pequeña, casi invisible, pero con el tiempo se volverá enorme, visible y a veces una oposición. Di sí a la vida y luego sigue tu camino. Di tu sí todos los días y llegarás a donde nunca te imaginabas llegar. Después de hablar la parábola del grano que crece por sí solo, Jesús agrega otra parábola, la parábola del grano de mostaza. Dice, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola podemos describirlo? Es semejante a una semilla de mostaza, la cual, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. El profeta Ezequiel imaginó el reino de Israel como un cedro plantado en el monte muy alto de Israel. De hecho,
Ezequiel soñaba con el reino de Israel como un gran imperio, un gran reino que dominaría todos los reinos de la tierra y sometería a todos los pueblos. Para él, el reino de Israel es como un cedro majestuoso, enorme. De hecho, el cedro puede llegar hasta 60 metros de altura. Sin embargo, para Jesús, el reino de Dios es como la mostaza, que puede llegar solo a 2 metros de altura. El cedro, símbolo del Líbano, es algo extraordinario. La mostaza es una hierba que crece en todas partes, incluso en las grietas más pequeñas. El cedro llama la atención. Se puede ver desde lejos. La mostaza, el reino de Dios, no. Ni siquiera cuando es grande. De hecho, la mostaza, si no la conoces, ni siquiera la percibirás. El cedro está en el monte altísimo. La mostaza se encuentra en el huerto de casa. En aquel tiempo imaginaban el reino de Israel como algo grandioso, poderoso, sensacional, con todas las naciones a sus pies. Y la referencia era un cedro en una montaña que representaba victorias grandiosas, señales de Dios. Pero, ¿es así como es el reino de Dios? El reino de Dios nada tiene que ver con cosas sensacionales y grandes. Nada tiene que ver con visiones, apariciones, señales del cielo, visiones de ángeles, milagros, que muchas veces son justamente opuestos al reino de Dios. Por eso, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeña, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Tal vez nunca seas un cedro, pero puedes ser una planta maravillosa. Puede que nunca seas un santo como San Francisco, pero puedes difundir mucho amor. Tal vez nunca hagas algo sensacional, pero puedes compartir lo lindo que hay en ti. Tal vez no seas un árbol frondoso y grande de la montaña. Sin embargo, puedes ser un arbusto pequeño del valle, pero el mejor arbusto posible. Si no puedes ser una autopista, sé un camino. Si no puedes ser el sol, sé una estrella. Sé lo mejor de lo que puedas ser. Busca sinceramente entender a qué estás llamado. Y luego realízalo apasionadamente. Tal vez nunca seas grande y reconocido, pero a Dios, ¿qué le importa esto? No eres un cedro. ¿Cuál es el problema? Una mostaza es genial. Tal vez nunca tengas una fe como los grandes santos de la iglesia, pero ¿qué importa? La fe de la semilla de mostaza es genial. ¿Por qué no intentas confiar en tu hijo diciéndole, creo que puedes hacerlo? En cambio, le dices, no puedes hacerlo, es demasiado difícil para ti. Yo te conozco muy bien. Pero en el fondo, ¿qué sabes de tu hijo? ¿Por qué no tratas de tener al menos un poco de confianza en ti y decir, tal vez yo también pueda lograr lo que quiero? Tal vez yo también pueda cambiar mi vida. Tal vez yo también pueda hacerlo.
Al contrario, dices, es demasiado para mí. ¿Por qué no intentas confiar en los otros y decir, tú también lo puedes hacer? Tal vez no lo logres hoy, pero yo creo en ti. Lo harás más tarde. Tal vez no cambies hoy, pero lo lograrás con el tiempo. Pero en cambio, desconfías en los otros. Si alguien no te invita, siempre piensas, está enojado conmigo. ¿Qué le he hecho? ¿Por qué no intentas a decir, tal vez se le haya olvidado? O tal vez haya tenido miedo de decírmelo. O tal vez solo quiera celebrar con su familia. Recuerda, aunque no seas un cedro, ¿cuál es el problema? Una mostaza está bien. Incluso si no eres un águila, ¿cuál es el problema? Tal vez un gorrión sea bueno. Y tal vez algún día descubras que eres un águila. El Evangelio de hoy termina con las palabras: con muchas parábolas semejantes Jesús les anunciaba la palabra según podían entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Parece amarga la observación de Jesús, pues los discípulos aparecen como aquellos que no entienden y que tiene que explicarles todo. ¿Cuál es su problema? La verdad es, los discípulos seguían a Jesús por buscar privilegios, honores y poder. No estaban interesados en lo mínimo, en lo más mínimo, en crecer, en descubrir la plenitud interior, en realizarse y en entregarse a sí mismos. Estaban imbuidos de ideas nacionalistas y esperaban en ese sentido algo más. No obstante, dice el texto que en privado les explicaba todo. Se usa la expresión griega katidian, que quiere decir en privado, aparte. Esta expresión aparece 7 veces en Marcos y cada vez que aparezca siempre hay incomprensión de los discípulos. El problema consistía en que tenían en su mente la idea del reino de Dios como el reino de Israel, el poder, el ejército, el dominio, el control, los amos y los esclavos, las riquezas. Jesús tuvo que tener una paciencia enorme con ellos y de hecho lo comenzaron a entender todo después de su resurrección. Sin embargo, Jesús siempre confiaba en ellos. Sabía que esos cedros de grandeza y poder un día se harían mostazas de pequeñez y humildad. Sabía que un día entenderían todo. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. El control es la necesidad de poseer esta o aquella cosa. La fe no controla, solo ama.